Esta semana estudiamos el tema de el gran conflicto o el conflicto cósmico, un tema tan importante para la teología de la Biblia que cuando se lo quita, lamentablemente no podemos comprender todo lo que hay de fondo cuando hablamos del problema del mal, del problema del pecado. Descubrimos que las decisiones de seres celestiales también influyeron en la historia del universo. Y esto es importante a partir de lo que se ha dicho ya antes, y ya nuestro pastor Denny Perla nos lo ha dicho, el tema de la defensa del libre albedrío. Dios creó seres morales libres que podían elegir, y su elección estaba basada en el hecho de que podían decidir ser fieles a Dios o no, pero no ser fieles a Dios trae consecuencias. Hoy vamos a hacer una reflexión de lo que hemos estudiado. Agradecemos a nuestro pastor que ha estado con nosotros estos días atrás. Por sus compromisos no podrá estar con nosotros, pero luego vamos a tenerlo para la próxima semana porque el tema que vendrá la otra semana también es un tema muy importante. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para hacer una breve reflexión que nos permita afianzar los principios de lo que hemos estudiado en estos días atrás. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos aprendido mucho sobre el tema del gran conflicto. No solamente hoy, ya hemos estudiado este tema con anterioridad, pero en estos días hemos podido ver algunas vislumbres más que nos permiten saber cómo has obrado con tu paciencia y amor para poder solucionar para siempre el problema del mal que surgió en el universo. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia. Ilumínanos con tu Espíritu y bendice a cada uno de los que sintonizan este programa para que al escuchar estas reflexiones podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día quiero comenzar leyendo una cita que aparece en el libro El conflicto de los siglos. Creo que con esa cita podemos hacer el resumen de lo que ha sido el estudio de esta semana. Y vamos a hacer algunas preguntas a partir de esta cita, nos vamos a hacer algunas preguntas, vamos a reflexionar sobre ellas con la intención de que esto fortalezca nuestra fe, teniendo como telón de fondo lo que ya hemos estudiado durante estos días. Recuerde que si hay algún concepto que usted necesita reforzar, puede volver a las lecciones que durante la semana se han compartido, especialmente aquí en el canal, para que usted pueda recordar esos conceptos o lecciones anteriores todavía, porque a veces es bueno repetir algunas ideas a fin de que queden mejor en nuestro corazón. Vamos a El conflicto de los siglos. La edición citada en nuestra lección es la página 484 y la página 489, la que vamos a leer. Usted quiere leer todo el contexto, le invitamos a que consiga un ejemplar. Puede conseguirlo de forma gratuita y libre en internet, pero también puede acercarse a una de nuestras librerías y conseguir el libro físico, que siempre es una cosa muy linda tener el libro físico. A mí me fascina tener los libros en físico, aunque a veces toca que leerlos en digital por alguna situación, usted puede conseguir su ejemplar. Dice así la cita: nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. De haber sido Lucifer, aniquilado inmediatamente, aquellos, los ángeles leales, habrían servido a Dios por miedo más que por amor. La influencia del destructor o del seductor, quiero decir, no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo, y esta parte es importante, reténganla en su mente, para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios
a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara Él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Toda esta declaración es profunda. Así que medítela, vuélvala a leer, que estará aquí en la descripción de este video, y si nos está escuchando por radio, pues puede conseguir el enlace o buscar en YouTube en la descripción de nuestro canal, y ahí estará esta cita para que la vuelva a leer las veces que sea necesario. Pero vamos a destacar algunos elementos. Primero, el hecho de que el pecado es un intruso. Y esta semana estudiamos Génesis capítulo 3, cómo llegó el mal aquí en la tierra. Bueno, estudiamos también cómo se originó en el cielo. Y si ustedes notan, en la Biblia en ningún momento se trata de excusar el pecado, e incluso diría más, no se trata de explicarlo. Como ya nos lo ha dicho nuestro pastor Dani Perla, es el misterio de la iniquidad. Es algo que tal vez nosotros no vamos a poder comprender a cabalidad porque no hay manera de explicarlo sin excusarlo. Porque si queremos tratar de hallar la razón de por qué un ser tan encumbrado como Lucifer finalmente pecó y tratamos de justificarlo, estaríamos haciendo válido el problema del pecado. Pero ha quedado claro, y queda claro en esta cita y en la Biblia, en las Escrituras, hemos estudiado que Dios no tuvo nada que ver con el origen del mal. Este se originó en ese ser que en algún momento tomó la decisión, porque podía hacerlo, era libre de hacerlo, de dejar de mirar a Dios y comenzar a mirarse a sí mismo. Esto introdujo el pecado en el mundo. Es quizás lo más que podríamos decir. Algunas personas, cuando abordan este tema, se preguntan, bueno, pero si Dios dio libertad para que pudiéramos decidir, ¿por qué luego tiene que reaccionar con nuestras decisiones? La realidad es que, como hemos visto, a lo largo de las Escrituras se puede ver esto, Dios ha establecido, tanto en los elementos naturales como en los espirituales, en los cognitivos mentales, leyes. Si se siguen esas leyes, pues las cosas marchan bien. Pero si se violan esas leyes, incluso las de índole espiritual, entonces vamos a cosechar los resultados de ello. A veces nos olvidamos de esa parte, quizá porque no nos queremos hacer responsables. En las leyes físicas es muy fácil ver la cuestión de la causa y el efecto. Por ejemplo, si yo me lanzo de un 8º piso, no puedo esperar que las leyes se anulen simplemente porque sí, y yo no golpeé contra el piso haciéndome mucho daño, sino es que perdiendo la vida. Pero parece que con las cosas espirituales nosotros queremos que en algún punto se anulen las leyes, los resultados de las leyes. Si yo me lanzo de un 8º piso, por las leyes de la gravitación universal, necesariamente voy a impactarme con el suelo. Es el resultado. ¿Está enojado Dios porque dejó que yo cayera hasta el piso? No, simplemente violé una ley natural. Eso mismo pasa en una escala mucho más delicada con las leyes espirituales, también con las leyes cognitivas, las leyes de la mente. Pero el punto que quiero destacar es que Dios dio a toda criatura la libertad de elegir, el libre albedrío, esa libertad de decidir si querían ser fieles a Dios o no. Su ley ya estaba, es decir, la ley de Dios, que ha existido por la eternidad porque es un trasunto del carácter de Dios, marcaba qué sucedía si nos mantenemos fieles a Dios y qué sucedía si no lo hacíamos. Al violar esa ley, las consecuencias llegaron. Han llegado porque es el resultado de no vivir de acuerdo a esos principios. Claro, principios que seguramente en el cielo se conocen diferente de como nosotros los conocemos, porque para nosotros los principios están expresados de una manera que podemos comprenderlos. Ahora, dicho todo esto, el punto que quiero destacar,
en esta primera parte de nuestra reflexión final de esta semana es que notemos que, siendo que el pecado es un misterio y entró en un punto de la historia del universo, podemos decir con plena confianza que también va a tener un final. Es decir, no estamos hablando del dualismo oriental en el que hay dos poderes en pugna que son los dos omnipotentes, definitivamente no. Y tampoco estamos hablando de un mal necesario. El mal no era necesario, ha quedado claro en lecciones anteriores, se ha enfatizado y queremos enfatizarlo de nuevo. El mal no era necesario, pero al surgir el mal, en un punto de la historia, Dios comenzó a obrar ese plan que había pensado desde la eternidad para solucionar este problema. Y esto es maravilloso porque significa que va a tener un final. Y eso nos lo reveló la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí en la parábola del trigo y la cizaña queda claro lo que dice esta frase que nosotros leíamos acá en la cita del conflicto de los siglos. Esta frase que dice: para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez. Recuerden, el gran conflicto no es un asunto de poder. Si fuera un asunto de poder, Dios podría haber aniquilado el mal y ahí se acabó todo. ¿Cuál es la naturaleza del gran conflicto? ¿Cuál es el centro de los ataques de Satanás? El carácter, específicamente el carácter de Dios. Con nuestro pastor aprendimos en la semana cómo, de alguna manera, Lucifer comenzó a levantar calumnias contra el carácter de Dios. Ezequiel 28 lo destaca. Estas calumnias no podían ser resueltas mediante el poder. ¿Por qué? Bueno, en esta cita se nos muestra el por qué no podían ser resueltas mediante el poder. Porque si Lucifer hubiera sido aniquilado, entonces los ángeles leales ya no habrían servido por amor. Se habrían quedado, sí, incluso los desleales se habrían quedado, pero por temor. Y no se habría eliminado la duda de si realmente Dios es justo o no. Claro, desde nuestra perspectiva podríamos decir, pero si Dios sabía que era lo mejor y para que no se dañara más el universo, lo mejor era aniquilar a Lucifer. Claro, desde nuestra perspectiva podemos decirlo, pero porque no vemos el cuadro completo. Dios vio que arrancar esa cizaña en ese momento causaría mayores males para el universo de los que ya ha causado. Imagínense lo que eso significa. Sí, causaría peores males. Así que en su infinita sabiduría Dios tomó la decisión difícil. A Dios no le gustan las soluciones fáciles porque éstas por lo general solo empeoran lo que se trata de arreglar. ¿Ya le ha pasado eso a usted alguna vez? Tomar una decisión rápida solamente para salir del paso, pero que a la larga complica más las cosas. A mí me ha pasado. Lamentablemente soy muy impaciente y cuando he tomado decisiones a la carrera, luego veo en el futuro los resultados y pienso, si no hubiera hecho aquello, si no hubiera dicho aquello, si no hubiera tomado esa decisión atrás, tal vez hoy no estaría en este problema. Pero Dios ve el cuadro completo y Dios ve, en su infinita sabiduría, vio que arrancar de raíz el mal en ese momento equivalía a lo que nos enseñó el Señor Jesús en la parábola, a arrancar la cizaña, pero con la cizaña se vendría también el trigo. Y Dios prefirió tomar la decisión difícil, tan difícil que involucraba un costo personal muy alto para Él, para la deidad, el costo de la vida del Hijo de Dios. Eso debería ser la clave para nosotros, para entender por qué Dios permitió el desarrollo de los principios del mal que se originaron en este ser que se llamaba Lucifer, que se convirtió en Satanás, el diablo, la serpiente antigua que engaña al mundo entero, porque cuando lo vemos a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, notamos que Dios asumió la carga de esa decisión difícil que tomó para poder poner a salvo
al universo para siempre. Las implicaciones son grandes. Medite en esto y le invito a meditar en esto porque cuando pensamos en lo que significa que el conflicto esté en torno al carácter de Dios y por lo tanto Dios no podía usar el poder para destruir, para aniquilar, porque eso solamente le daría más argumentos al enemigo y a la rebelión. Y por el contrario, Dios en su carácter, para manifestar su carácter, se humilla a sí mismo, se entrega voluntariamente para poner a salvo al universo. Con eso nos damos cuenta que la única manera en que el universo puede ser bien gobernado es si seguimos los principios del amor, los principios de Dios, los principios del carácter del Señor. Por eso es tan triste que aún hoy en día escuchamos, incluso desde púlpitos de las iglesias, decir cosas como que la ley de Dios quedó abolida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos ha engañado Satanás con esa mentira? Si Jesús con su muerte podría haber anulado la ley de Dios, significaría que Dios es cambiable y que su carácter puede ser caprichoso. Y no hubo arbitrio, nos dice esta cita que leímos, en la obra de Dios, en cómo trató a Lucifer antes de la caída, ni cómo lo ha tratado aún en este periodo de la historia que le ha dado. Pero la parábola del trigo y la cizaña nos deja dos cositas más con las que yo quiero terminar. La primera es que cada uno de nosotros debe pensar en qué es en su vida. ¿Somos trigo o somos cizaña? Y al pensar en eso, debemos tener cuidado de no señalar a otros como si fueran cizaña. Nuestro pastor nos lo dijo en la semana, hay quienes parece que se autoproclaman los arrancadores de cizañas y lo único que están haciendo es dañando la vida de los demás y la suya propia, porque esta es la realidad. También están dañando su propia vida sin darse cuenta, engañados por Satanás. Nosotros necesitamos meditar en esto y preguntarnos, ¿estoy siendo trigo? ¿Y cómo podemos ser trigo? La única manera es rindiendo nuestra vida por completo a Jesús. Así que esta es una de las dos cosas finales que quería decir. Y la segunda, que nos enseña también la parábola del trigo y la cizaña, es que el mal llegará a su fin. Dios ya tiene determinado el momento en el que el mal llegará a su fin. No lo digo determinado en el sentido de determinista, sino que en su gran plan Dios también le ha puesto límites. Hablando de esos límites, prepárese porque la próxima semana vamos a hablar sobre las reglas del conflicto, así que quédese con nosotros estudiando esto. Pero me gusta mucho pensar que aunque desde nuestra perspectiva humana el mal ha durado mucho tiempo, para Dios, que lo ve todo, que ve todo el cuadro completo, sabe que ese tiempo que ha durado el mal es necesario para poner a salvo al fin al universo. Porque un día el mal va a terminar. Y Malaquías capítulo 4 dice que no quedará ni raíz ni rama del mal. El mal será destruido. En el libro de Habacuc se nos dice también que finalmente el mal será aniquilado para siempre. Se nos repite constantemente en la Biblia esta idea. El pecado y el mal terminarán. Y terminarán con la victoria de nuestro Dios. Jesús en la cruz del Calvario ha asegurado esa victoria. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero reflejar tu carácter? En este gran conflicto, todo lo que deseo es reflejar tu carácter de amor. Vamos a orar, pidiendo que el Señor nos ayude a tomar la decisión de aferrarnos a Él y de vivir tomados de su mano. Gracias, bendito Padre, por tus misericordias. Hoy venimos ante tu presencia implorando que por favor nos ayudes a aferrarnos a ti. Al contemplar lo que el mal le ha hecho a nuestro mundo, queremos decidirnos por ti. Perdónanos si en algún momento hemos sido seducidos por el enemigo para acusarte a ti de los males del mundo, incluso de nuestros propios males, que muchas veces han llegado por nuestras propias decisiones. Perdónanos, pero ayúdanos a mirar más allá,
a través de la cruz de Cristo, para saber que tú has hecho todo lo que se puede hacer en favor de nuestra salvación. Gracias por tu bondad y amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como nadie me ha amado, me amas como nadie me amará. Me entregas tu amor de pura gracia, tu amor es incondicional. Tu amor no depende de lo que haga, tu amor no depende de quién soy. Por gracia me perdonas y me limpias, por gracia tú me das la salvación. Maravilloso amor,